Entonces, nosotros estamos terminando de dar esa enseñanza sobre cuidar nuestras mejores oportunidades que vienen al dejar la juventud, ¿verdad? Al dejar la niñez. Como decía el pastor Miguel ahorita, no voy a predicar sobre eso. Ya nosotros dejamos de ser niños para pensar como niños. Nosotros ya somos personas adultas que tenemos que pensar como personas adultas, ¿verdad? Amén. Y antes de terminar hoy esto, porque hoy vamos a terminar ya con este epígrafe sobre al dejar la juventud, el Señor me da una palabra para meditar en ella. Por poco el pastor Miguel predica sobre eso, sin nosotros haber hablado nada. Vamos a buscar un momentico Romanos capítulo 5, ya, ahí en su Biblia, Romanos capítulo 5. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cuando lo tengan todos me dicen amén. Amén. Romanos capítulo 5. Amén. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 11 nada más. Amén. Vamos a leer la escritura en el nombre de Jesucristo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Por quien también tenemos entrada por la fe, una vez más dice la escritura, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice la escritura, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y espero en Dios que los hermanos que estén viendo por internet esta predicación de hoy les pueda servir de una manera especial, ¿verdad? Dice, miren esto, ahora verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza ¿qué cosa? No avergüenza. La esperanza no avergüenza, ¿verdad, pastor? Amén. Dice la escritura, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces no somos avergonzados, ¿verdad? ¿Por qué no somos avergonzados? Porque la esperanza que está en nosotros nos respalda. Voy a partir por ahí. Dice ahora, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir ¿por quién? Por el bueno. Por el bueno, ¿verdad? Dice ahora la escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Amén. Dice ahora, mire esto. Ahora, pues mucho más, estando, verso 9, ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracias. Amén. Entonces hay algo precioso acá en el mensaje. Vida. ¿Sí o no? Y el último verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Una vez más, habla Pablo, le habla a Roma. Tú tienes que gloriarte, iglesia, del Cristo que está en tu vida. Nos gloriamos, dice la Escritura, en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y tú te preguntas entonces, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el aprovechar la salida de la juventud? ¿Qué tiene que ver esto? Pues yo se lo voy, aquí hay varios versos bíblicos, se los voy a deletrear y les voy a profundizar ahí para que vean el final del mensaje que vamos a dar hoy. El verso 1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí o no? Dice la Escritura, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién tenemos que buscar para tener paz? A Jesucristo. Entonces, cuando tú sales de una manera de vivir antigua, si tú no buscas la reconciliación en tu vida con Jesucristo, no vas a tener paz. Y como no vas a tener paz, no vas a poder agradar a Dios. Porque es de la única manera que uno va a agradar a Dios. Pastor, ¿qué está hablando? Lo que está escuchando. Ninguna mente atribulada puede tener paz. Entonces, si nosotros hemos creído
en ese resultado de la reconciliación, mi vida está basada en Jesucristo. Todo lo que hablo es concerniente a Jesucristo. Todo lo que voy a hablar o a decretar o a realizar es resultado de lo que Dios está haciendo en mí, porque por medio de Él yo tengo paz para con Dios. Entonces, si yo dejo el pasado, porque fue Él quien me justificó, nosotros no tenemos ese poder. Él nos justificó. Entonces, yo dejo de ser niño, dejo de pensar como niño, para poder ya ser adulto y pensar como adulto. Porque ya yo salí de una pasada manera de vivir. Entonces el error que la iglesia hoy en día está cometiendo a nivel universal es que se ha olvidado que ya Cristo te pasó de muerte a vida eterna. Tu mente tiene que cambiar, ¿verdad? Ya tus primeros pasos que diste con el Señor Jesucristo tenían que haber sido ya la cabecera, como decía la alabanza ahorita, la que puso Jacob allí en Betel, ¿verdad? Esa piedra que puso como cabecera y se le abrieron los cielos y un lienzo y diferentes ángeles bajaban y diferentes ángeles subían, ¿sí o no? Entonces la piedra se representa a Jesucristo, que es fundamento. Entonces yo salí de mi manera de vivir antigua para entrar a una manera en Cristo Jesús. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué la iglesia a veces está tan detenida? Porque todavía tenemos mentalidad de esclavo. Yo no tengo mentalidad de esclavo. Yo declaro mi mente libre en el nombre de Jesucristo. Yo no puedo esclavizarme a una condición, ni bien sea de matrimonio, ni bien sea de hijo, ni de familia, ni de lugar terrenal, porque a mí Cristo me cambió mi manera de pensar. Ahora, no olvido ni obvio lo que está pasando, pero entiendo que por la fe que yo le tengo a Cristo, yo voy a vencer lo que estoy viendo. Yo tengo fe. La fe no la da el hombre, como decía el pastor. La fe es un don de Dios. Lo que muchas personas la emplean mal, ¿verdad? Entonces vienes acá y dice, verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Fíjate lo que Pablo dice, iglesia. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a entrar a la gracia si no es por la fe? ¿Cómo vamos a prosperar en nuestras vidas si no es por la fe que le tenemos a Jesucristo? ¿Es como único vamos a agradar a Dios? ¿Sí o no? Lo dice Pablo aquí en Roma, como que Pablo está diciendo a Roma, mira, yo quiero que tú te olvides de toda la idolatría, que te olvides de todo, porque Roma, imagínense Roma, había un paganismo enorme y le dio la carta a la iglesia en Roma y le dijo, yo quiero que se olviden de todas las demás cosas. Y lo que les estoy mostrando ahora es un camino diferente. Un camino que la única forma de agradar a Dios es por la fe en Jesucristo. Y aún la gracia. Pastor, ¿qué pasa? ¿Por qué en mí no se desarrolla esto? ¿Por qué en ti no se desarrolla esto? ¿Por qué en ti? ¿Por qué en mí? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? No porque la gracia no quiere estar en ti. Es porque la fe que tú dices tener está vana. Porque la Biblia establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe te hace entrar en la gracia. Y en la gracia hay libertad. En la gracia hay cambio. En la gracia hay transformación. En la gracia lo que antes te contaminaba, hoy la gracia te ayuda a soltarlo. Porque tú estás poniendo tu fe en algo que tú no estás viendo, pero estás creyendo que Él te va a ayudar o te está ayudando. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprovechar, dice el libro, vamos a aprovechar las oportunidades que llegan a nuestra vida después de dejar la juventud. La juventud pasa, todas las edades son pasajeras, ¿verdad? Pero el alma se mantiene. La edad pasa, la carne mengua, pero el alma sigue. ¿Cuándo usted ha oído en un estudio que el alma envejece? El alma no envejece. Está dormida ahí. Échate agua en la cara. El alma no envejece. ¿Qué es lo que envejece? El cuerpo. Y aquí voy, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y ahí voy. Nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriamos. Empieza Pablo a darle ya el segundo toque de gloria. En el verso 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que está diciendo el Pablo a Roma? Estamos contentos, estamos firmes
de la gloria esa, de ese poder de Dios y de su manifestación y de lo que ha de venir. Literalmente se lo está diciendo. Viene el verso 3 y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo tú vas a probar fe si no pasas por tribulación? ¿Cómo tú vas a desarrollar tu fe si no pasas por prueba? Ahora, ¿qué produce la paciencia? ¿Qué produce? Prueba. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba. ¿Cuándo? ¿Por qué se enseña lo contrario? No, tienes que tener pruebas para tener paciencia. No, espérate un momentito. Primero, tú tienes que saber que la fe que tú le tienes a Dios en medio de la tribulación, tú tienes que tener paciencia. Gracias, Señor. Para esperar el término final de la tribulación. ¿Sí o no? Ahora, conforme a la paciencia esa que tú vas a tener, esa paciencia va a probar una prueba, pero no, yo quiero que hoy, gracias papá, yo quiero que hoy definas tú en tu espíritu qué es lo que es tribulación y qué es lo que es prueba. Qué es lo que es paciencia y qué es lo que es prueba. Yo te voy a decir algo, los problemas personales no son la prueba. La prueba la produce la tribulación para sacar en ti lo mejor que hay dentro. Dios te está probando tu fe, Dios está probando tu santidad, Dios está probando tu caminar. El problema y la discusión y los problemas matrimoniales no es la prueba que Dios te está poniendo. Esa es la tribulación que tú tienes que tener paciencia para sacar dentro de ti lo mejor que hay, que es la prueba. No sé si estamos entendiendo. No sé si entendieron. Aleluya. ¿Lo entendieron, verdad? Entonces, no podemos aplicarle a las tribulaciones la prueba. No, porque está separada. La tribulación produce en ti una paciencia. Una paciencia para sacar de ti la prueba que Dios quiere hacer en ti. La prueba de nosotros por la fe tiene que ser pulida. Más que el oro y que el oro refinado. ¿Sí o no? Sí, amén. Entonces la tribulación te da la paciencia. ¿Sabes qué? A veces no pasamos la prueba porque en medio de la tribulación no tenemos paciencia. Nos impacientamos. ¿Tienes incómodo? Ponlo si quieres, sepárate un poquito de la... Porque no estás teniéndole fe a esa gloria que Dios está manifestando. Pablo dice, yo entiendo que estamos preparados ¿para qué? Para manifestar la gloria de Dios. ¿Sí o no? Y esperar esa gloria, gloriarnos en esa gloria que va a venir. Pero también, y ahí por la segunda parte, en la tribulación. Ahora, después que viene la tribulación a tu vida, que empiezas a tener paciencia, esa paciencia te va a llevar a una prueba. ¿Una prueba qué? Bueno, si Dios lo está permitiendo que me está robando mi día, entonces ¿qué tengo? Yo tengo falta de dominio propio. La prueba no es para el que está provocando, la prueba es para mí. Entonces, tú tienes que aprovechar los momentos que llegan a tu vida, que Dios empieza a provocar en ti una tribulación para sacar de ti lo mejor. Esos son los momentos que tú tienes que aprovechar, porque después que hayas pasado la prueba, ay, santo. Gracias. Dice la Escritura, dice aquí, la prueba esperanza. Cuando ya tú pasaste esa prueba que tú sabes que ya no te altera tu cónyuge, que no te roba la bendición tu cónyuge, que tú lo tratas con amor aunque te trate mal, tú entiendes que ya tienes, no es que ya la vives, la esperanza de verlo cambiar o de verla cambiar. Porque ya a ti no te condiciona la tribulación, tú pasaste la prueba. Y la prueba no era para la tribulación, la prueba era para ti. Hoy hay cristianos de muchos años en el Evangelio y siguen con inmadurez. ¿Por qué? Porque no han apreciado el tiempo de la tribulación. Yo le decía a una hermana aconsejándola por el teléfono, por internet, le decía, mira, dale gracias a Dios por la soledad. Bendita soledad. En la soledad tú tienes el oído libre para buscar a Dios. En la soledad tú tienes más tiempo de escuchar la voz de Dios. Pero cuando hay tribulación, uno no oye la voz de Dios. Aparece en la Biblia. Elías no escuchó la voz de Dios ni en el torbellino, ni solamente en el silbo apacible. Pero cuando tú tienes la paciencia para mirar la prueba, para mirar la tribulación, dices, espera, ¿qué el Señor quiere sacarte aquí? No, ese que está hablando ahí no es mi mujer, ese que está hablando ahí no es mi esposo, no, perdón. Yo se lo tengo que hacer y me tiro a orar. Y rompo el silencio mío en la oración. Hoy no.
Entonces, voy a seguir. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Sabes por qué muchas veces nos avergüenza el enemigo? Porque violamos los pasos de nuestra prueba. Violamos y no queremos pasar por la tribulación. Violamos y no queremos pasar por la esperanza. Violamos y no queremos pasar, dice la escritura acá, por la paciencia que tenemos que tener. Saltamos de la tribulación directo a una esperanza. ¿Qué esperanza va a tener? Ninguna. Se vive de desolación en desolación, de desapruebo en desapruebo, se vive de amargura en amargura. Entonces, no podemos violar el tiempo que Dios tiene establecido en nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe de nosotros produce algo grande para Dios. Dios no se va a mover en nuestras vidas si no tenemos fe, pero para tener esa fe hay que pasar por el proceso. Entonces, ¿cuántos hermanos ustedes han creído y han conocido y saben que este mensaje llegue también a muchos allá en otros países que quieren pasar de la tribulación a qué? A la esperanza? No puedes obviar que eso tiene que tener paciencia. Tienes que saber que tú venciste la prueba. ¿Sabes cuál puede ser una prueba? Que en medio de las tribulaciones no se ora. Y Dios está provocando una prueba en ti para que en medio de las tribulaciones te tires a orar y lo busques. Entonces Dios está probando si de verdad le amas o no le amas. Si de verdad te rindes a Él y dependes de Él o no. No, yo dependo del cafecito o dependo de lo que yo arregle en electrónica. No, yo dependo de mi amado Jesucristo. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Dependemos de Él en todo tiempo. Ahora, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santo. ¿Sabes cómo yo puedo decir eso? Cuando yo entiendo el verso 1 que le expliqué y el verso 2. Porque Pablo literalmente dice, yo soy justificado. Hay una posición. Hay qué cosa? Una identidad. ¿Verdad? Si tú sabes que tú estás justificado es porque tú pasaste en la prueba. Es porque tú en medio de la tribulación adquiriste paciencia para esperar la esperanza que se ha de manifestar en medio de la tribulación que estás pasando. ¿Sí o no? ¿Por qué muchos se están apartando de la iglesia? Porque no tienen paciencia para esperar la venida de Cristo. Las tribulaciones los están provocando, ¿verdad? Para sacar en ellos lo que Dios quiere sacar en ellos. Y dice, gózate en esta leve tribulación que se ha de manifestar. Porque la palabra, hay una prueba que dice, pero esta leve tribulación en nosotros, ¿qué produce? Un más y cada vez excelente peso de gloria. ¿Sí o no? Entonces, sigo. Dice ahora, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ya hay alguien que murió por nosotros. ¿Por qué tú no puedes morir a tu yo por ayudar al demás? ¿Por qué no podemos morir a la juventud que tenemos ya? No pensar como pensábamos antes, ¿sí o no? Sino pensar como algo maduro en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? No sé si estamos entendiendo eso. Entonces tenemos que saber que la justificación va más allá de un creador. Ya yo estoy justificado y tú a mí no me ves, pues no tienes por qué venir a avergonzarme, ni tienes por qué venir. No, aguanta. Valora bien por qué y para qué Dios está permitiendo eso. Quizás quieres romper tu ego. Quizás quieres romper tu inconstancia en la oración. Quizás quieres romper tu orgullo. Quizás quieres que acabes de entender que no es con tu fuerza, sino es con la oración. No sé si estamos entendiendo acá. Entonces hay que valorar en el Espíritu todo lo que viene. Y el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor. Entonces el error de nosotros que cometemos al pasar de la juventud pastora a la madurez es no morir a los viejos pensamientos y a las viejas ideas y a las viejas costumbres. Si tú no mueres a esas viejas costumbres, usted no puede tener fe. Porque la fe tiene que ir de aumento en aumento. Por eso Pedro le dijo al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Y cómo le aumentó? Una idea mía, una manera mía de interiorizar un poco y de escudriñar la Escritura. ¿Cuál fue uno de los métodos que Dios usó para aumentar la fe a Pedro? ¿Saben? Le digo, cuando tú lees la Biblia, cuando le mostró el éxtasis, le dio el éxtasis en la azotea de Simón el curtidor, y le dio, dice que ahí había un lienzo donde diferentes cuadrúpedos bajaban por ahí. Lo lleva a casa de Cornelio, a casa de un gentil, también soldado romano, y ahí desciende la gloria de Cristo,
¿Y qué dijo Pedro? Ciertamente. Ciertamente, ya. Ahí está el sello. Ciertamente Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros en medio de la tribulación hacemos acepción de personas? ¿Sabes qué? Cuando uno está haciendo en medio de las tribulaciones acepción de personas, yo te voy a decir literalmente, lo dice la Biblia, el Dios está apartado así de ti. Porque Dios de ti no se ha apartado. Y de nosotros está teniendo misericordia. Creo que alguien oró ahorita intercediendo una de las mujeres. Señor, gracias porque de nosotros estás teniendo misericordia todos los días. Sí, Señor. Alguien oró de eso ahorita. Entonces, ¿por qué nosotros vamos? No, si la silla está tomando actitudes impropias, yo no tengo por qué hacerme compartícipe, sino decir, bueno, en medio de esa tribulación, yo voy a tener la paciencia para que Dios lime mi prueba que estoy pasando y yo voy a obtener la esperanza, no solo mía, sino que un día tú también vas a cambiar. No sé. Así obra el cristiano. Es más fácil tomar decisiones a la ligera, ya, todo. Se destruyó todo. Y después mañana, alaba lo que él vive. Por eso Jesús da una parábola y dice, porque toda casa que se levanta sobre el cimiento, sobre una arena, vienen los aires, los vientos y se la llevan, la arrastran. ¿Sí o no? Pero el que se levanta sobre un fundamento, sobre la roca, puede venir lo que venga, que no va a pasar nada. Fíjate si el diablo copia las cosas de Dios, que Jesucristo lo reprenda, que hasta los 3 cerditos hacen alusión de la enseñanza de la parábola. El muñequito de los 3 cerditos. Sí, amén. No, de verdad. Ahora no me digan que aquí nadie ha visto muñequito. Gloria a Dios. A ver, para que se rían. Y dice aquí, nuestro amor como pareja puede volverse más profundo cuando tú entiendes que tú saliste ya de una inmadurez para una madurez espiritual. Cuando tú entiendes que no es la persona, que es lo que hay detrás de la persona. Cuando tú entiendes que tu lucha no es con lo que estás viendo, sino con lo que hay detrás que no estás viendo. ¿Sí o no? No se estamos entendiendo aquí. Bendito sea el Señor. Es una lucha, pero pastor, no es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? Donde dice la Biblia que el error garrafal es pensar aquí en la mente que el Evangelio es fácil. El Evangelio es profundidad. A mí me gustaba mucho. Yo no le dije nada, pero lo va a saber él hoy. Me gustó mucho una enseñanza que el pastor Miguel me dio en el camino, digo, caminando. Dice que él le ponía a Sailín un ejemplo, a su esposa que está acá con nosotros. Le ponía un ejemplo sobre una cazuela con frijoles. Dice, tú lavas los frijoles. Y el que de verdad pesa y está bueno, ¿qué hace? Se queda abajo. Pero el que está vano y no sirve, flota. El otro se mete en la profundidad. Analízalo. Entonces, el que queda abajo, ¿cuál es? Que pesa. El que está, claro, el que está profundizando en el espíritu, pero el que queda arriba. Está flotando. Ese no quiere. Ese está vano por dentro. Y a mí me llamó la atención eso. Y dije, mira qué bien él de la manera de compararle para que su esposa entendiera la magnitud de cuántos somos en el cuerpo de Cristo y qué función tenemos cada uno en el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, yo tengo que entender que el paso del tiempo puede darle más seguridad a nuestra relación. Es decir, cuanto más años de casado tengamos, más probable será que triunfemos hasta el fin. Esta proyección se ve en la tasa de divorcio. La mitad de los matrimonios que se divorcian en su primer año de casado. Su primer año de casado. Se ve más. Esta tasa dice que los que llevan más de 30 años casados, más de 20 años de casado. ¿Por qué? Porque ya han alcanzado ¿qué cosa? Madurez. Si nosotros como parejas, tanto de Cristo como nuestros matrimonios personales, logramos pasar los 2 primeros años de tribulación, podemos decir que ya estamos alcanzando algo de madurez. ¿Por qué entonces seguimos inmaduros? No sé si estamos entendiendo acá. La Biblia es una sola. Es una sola. Por eso yo no entiendo, y se lo he enseñado a los pastores, yo no puedo entender que un cristiano que pase 3 años ya del Evangelio siga siendo inmaduro. Un cristiano con más de 3 años del Evangelio tiene que ser un cristiano maduro ya. Amén. Por muchas razones. Puede ser porque no haya tenido una enseñanza correcta, pero no lo justifica, porque la palabra es una sola. Tú puedes llegar a un lugar, ¿cuántos hemos ido al médico y nos han dado un diagnóstico equivocado? ¿Sí o no? Y cuando llegamos a la casa no es ni lo que nos dijeron a nosotros. Entonces, así pasa también en muchos lados. Entonces tú tienes que entender que la pareja descansa más en los atractivos de la belleza interior que en la llegada de la madurez. Y eso trae problemas. Se lo vuelvo a repetir.
Bueno. Cuando tú ves la belleza exterior estás bien. Pero cuando pasan los días y empiezan a chocar los diferentes caracteres, ¿dónde está nuestra fortaleza? Cuando vemos la belleza interior. La belleza interior te da madurez, no la externa, es la interior. ¿Qué le pasó a Samuel cuando llegó a casa del papá de David y fue a escoger? Vio lo externo. ¿No has leído ese pasaje? Vio lo externo. Dice que vio lo externo y el Dios le dijo: Samuel, tú ves lo de afuera, yo veo el corazón. Pregúntale si no quiere otro hijo. Y dice: sí, hay uno por allá pastoreando por allá, ese es el más chiquitito. El enano, David, sí, yo sé que tú lo sabes, lo que pasa es que te cogí fuera del lugar. Yo sé que tú te lo sabes. Amén. Y llegó allá y yo, si te mandan a buscar, ahí está el profeta que te vino a buscar. Ni habló con él, directo lo ungió con el cuerno. Sí, la gente pensó que iba a escoger al grandón. Sí, al de afuera. Entonces, no, ¿dónde empieza? Nosotros tenemos que cambiar eso. Amén. Ahora, por paro o por muy raro que suene, al dejar atrás la juventud, estamos mejor preparados para entender la misión de Dios. Y ayer yo le decía al Señor, Miguel y Sailín, posiblemente, si yo soy maduro en el Evangelio, yo tengo que entender qué parte del cuerpo soy en la iglesia. ¿Verdad, Sailín? ¿Verdad, Pastor Miguel? Amén. Fíjense si estaban entrando dentro de la enseñanza de hoy. Nadie que es inmaduro puede reconocer qué parte del cuerpo soy. Mira cuántos faltan hoy acá. Hoy hay nada más que un 5% de la iglesia acá. ¿El cuerpo de la iglesia eres? Cuando tú lo entiendes, ¿puedo hacer la pregunta? Para que lo entiendan. Yanesi, ¿qué parte del cuerpo de la iglesia eres? Ané, ¿qué parte del cuerpo de la iglesia eres? Mayri, mi hermano, mi hermana, pastor, mi esposa, ¿qué parte del cuerpo somos en la iglesia? Cuando tú entiendes este propósito, tú pasaste de ser niño ya a ser maduro. Yo no vengo a la iglesia porque yo vengo solo a gozarme, es porque yo tengo una función en la iglesia. No sé si estamos entendiendo esto. Yo no estoy en mi casa orando porque yo estoy orando en mi casa porque yo tengo una función en el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Amén. La mano esta no deja de funcionar porque esta no funciona. Cada mano tiene una función. Entonces, el no pasar en la mente de la niñez a la madurez nos trae consecuencias garrafales en matrimonio, crecimiento espiritual, crecimiento como padre, como madre, como todos en la vida. Porque seguimos arrasando y atrasando, ¿qué cosa? Nuestra búsqueda con Dios, porque traemos una mente de esclavo. Por eso se lo decía ahorita en Romanos. Tú tienes que gloriarte, que Dios te dio una fe para que te levantes. ¿Sí o no? Y la fe que yo tengo rompe los muros. ¿Ustedes saben qué es lo que es escuchar a alguien que diga que escuchó a un Dios o a Dios y que llegue para un ejército completo y diga: no, tienes que darle 7 vueltas a los muros de Jericó para que se rompan? Una ciudad que era fortificada. Busquen en Google, los que tienen internet, busquen de qué ancho y qué altura estaba hecho el muro de Jericó, para que vean la magnitud de la piedra. Y venga un bendito, se para delante de una ciudad entera y diga: Dios me habló y me dijo que le diera 7 vueltas. Y a la 7ª, tocar el chofar, tocar la trompeta, que se van a caer. Y un ejército de personas le creyeron. Eso es fe. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo yo no voy a tener la fe que tú vas a prosperar, que tú vas a prosperar? Yo tengo fe, ahora ¿la tienes tú? La fe es individual. La fe no reproduce nadie fe. Es el Espíritu de Dios quien reproduce en nosotros fe. Pero si nosotros nos encargamos de regarla. Amén. Ahora, dice acá, Moisés lo entendió hasta los 80 años. Abraham, Pablo y muchos más entendieron su misión en la vida hasta que Dios les llamó en su etapa madura. ¿Qué te he estado enseñando a ti, varón misionero? No puedes quemar etapas. No se le puede dar cargo ni estrategias a nadie que sean inmaduros en el Evangelio porque queman etapas. La madurez espiritual llega a nuestras vidas y a partir de ahí entonces que Dios nos brinda y nos da ¿qué cosa? La misión.
No sé si estamos, por eso es que ustedes escuchan a muchos cristianos apartados, desilusionados. ¿Por qué? Porque con inmadurez los ponen a hacer cosas. Viene alguien que no está ni remotamente de acuerdo a lo que Dios le está dando, le ministra una incompatibilidad, le ministra quizá un desánimo y deja de funcionar la persona. ¿Por qué dejas de funcionar? Porque eres inmaduro. No has sabido, iglesia, hay que abrir los ojos. No ha sabido el cristiano separar lo que es juventud a lo que es, ¿qué cosa? Madurez. ¿Sí o no? Sigo. Adultez. Dice, y es que al paso de los años somos más conscientes de nuestras ideas y de nuestros gustos y de lo que nos molesta. ¿Sí o no? Sí. Analicen. ¿Qué es lo que nos condiciona más en los años? Cuando tenemos que, lo sabemos, pero le damos más caso a lo que no nos gusta que a lo que nos gusta. Si a tu marido le gusta esto, hazlo. ¿Por qué haces lo que no le gusta? Si a tu mujer le gusta esto, hazlo. ¿Por qué haces lo que no le gusta? Entonces, ¿qué es lo que hace? La inmadurez no ve la perfección. La inmadurez, ¿qué te hace? ¿Fracasar? Analicen para que vean. Ya nosotros no estamos para lechita, como dice el apóstol Pablo. Ya vosotros no están para lechita, sino para vianda. ¿Sí o no? Ahora, vienes acá y dices, estamos mejor preparados para ser más generosos. Hoy en día, la generosidad se le ha ido a muchos cristianos. Cuando tú pasas ya a una madurez espiritual, tú te vuelves más generoso. Porque entiendes que tú estás llamado para servir. ¿Sí o no? Maestro, ¿quieres? No, tranquilo. Yo no vengo para ser servido. Yo vengo para servir. ¿Qué digo? Y mayores cosas las que yo he hecho, vosotros hacéis. La gente nada más que se fijan en los milagros, en el poder. No, hay algo más profundo ahí. El Señor quiere que aún mayores cosas que las que Él hizo, nosotros hagamos para Él. El servicio, como decía el pastor ahorita, el servicio a los que están afuera, mostrarle a los que están afuera que con nosotros está Jesucristo. ¿Sí o no? Ayer me conmovió algo que me dijo el hermano Teddy. Estamos hablando aquí de una persona que tiene algo ahí que quiere ir a visitar. Y me dice, él está como yo estaba antes, contigo, que yo te veía en mi estado de probable del alcoholismo y te abrazaba y te decía, hermano, eso me quebrantó a mí. Lo que pasa es que no aguanté las lágrimas delante de ti. Y cuando yo iba a ti y te abrazaba y te decía, ayúdame que necesito de ti. Yo decía, Señor, úsalo. Yo me quebranté por dentro y me dije por dentro, Señor, úsalo también a él. Si tú usas a él, ¿por qué no lo vas a usar a él también? Entonces, grandes cosas Dios quiere hacer con él también. ¿Sí o no? Porque pasó ya de su etapa de niñez y está madurando para el ministerio. Eso necesita entrega. ¿Sí o no? ¿Qué se necesita, mi amor? Entrega y búsqueda. Y riego de espíritu. Amén. Dice, porque a la juventud le es más propio la avaricia, la codicia, la insensibilidad. El paso de los años nos abre la puerta para llegar a ser más generosos. ¿Sí o no? Aquí hay otra clave. Los 10, dice,